Si vamos al programa, vamos en primer lugar a mostrar dónde se ubican estos dos informes. Para llegar a estos dos informes, habría que pinchar aquí en la cabeza de la vaca. Posteriormente tendríamos que ir a gestión lechera. Y aquí tendríamos estos dos informes, monitorear sistema de ordeño y análisis tiempos de ordeño. Abramos en primer lugar el informe de análisis de los tiempos de ordeño. Este informe es bastante visual, bastante gráfico, nos puede además dar mucha información. Podemos ver cosas muy interesantes. Vamos a explicar brevemente, en primer lugar, qué es lo que vemos, las diferentes secciones del informe, las diferentes pestañas y los diferentes filtros, etcétera. En primer lugar, aquí en la parte superior a la derecha podemos analizar cualquier ordeño. Podemos ir, por ejemplo, seleccionando aquí el calendario, podemos ir al ordeño de cualquier día en el pasado. Podemos seleccionar, por ejemplo, el del pasado domingo. Y podemos también aquí seleccionar el ordeño en cuestión, el primer ordeño, el segundo ordeño o incluso el tercer ordeño en su caso. Veamos, analicemos brevemente el ordeño, el primer ordeño de hace 2 días. Aquí vemos en el eje vertical, vemos los puntos de ordeño. En esta ocasión se trata de una sala de ordeño con 20 puntos de ordeño, 10 por 2, y aquí abajo en el eje horizontal podemos ver la hora. De esta manera aquí podemos visualizar que el ordeño se inició aproximadamente a las 5:10 de la mañana y que acabó a las 8:50. Además, también vemos aquí en la parte derecha, podemos ver el tiempo gráficamente también con unas barras, el tiempo de ordeño en minutos de cada uno de los grupos. En esta ocasión, el usuario trabaja con 5 grupos para las vacas de ordeño y podemos analizar cada uno por separado, cada uno de los grupos. Vale, bueno, vemos lo que más nos llama la atención es que está en general bastante bien organizado. Vemos que en primer lugar se ha ordeñado el grupo 1, luego el grupo 2, el grupo 3, el 4 y el 5. Lo que sí que vemos es que hay algunos animales de los grupos 1 y 2 que se ordeñan al final. Son animales que se han dejado para el final que, según en un informe, están registrados como animales del grupo 1 o 2. Esto sí que nos puede dar pie a pensar o nos puede dar información a lo mejor hay ciertos animales que ya están en un establo diferente, pero que todavía en un informe no se ha registrado el cambio de grupo. También podemos ver, bueno, aquí a la derecha vemos dos listados que pueden ser también muy interesantes. Vemos los animales que han tenido un mayor tiempo de ordeño en este ordeño, en este primer ordeño de hace 2 días, y los animales que han tenido un menor tiempo de ordeño también en este primer ordeño de hace 2 días. Veamos, por ejemplo, aquí nos muestra la vaca 6146, que fue la que ha tenido un ordeño de hace un par de días de más de 10 minutos, de 11 minutos y pico. La 6146 la tenemos aquí, pertenece al grupo 2. Vemos que aquí también lo que se nos muestra, la longitud de la barra, de cada barra, corresponde al tiempo de ordeño de cada una de estas vacas. Aquí en la parte superior vemos también el número de la vaca. Entonces, si pinchamos aquí o si pasamos el cursor por encima de este animal, vemos que la vaca 6146 ha tenido la duración de ordeño de 11 minutos, se nos muestra también el flujo y el punto de ordeño y también la producción. Vemos que es una producción elevada, aún así nos choca o nos llama la atención estos casi 12 minutos. Bueno, quizás sería interesante analizar otros días, otros ordeños para visualizar si también la producción de o el tiempo de ordeño de este animal ha sido muy elevado. Podemos ir, por ejemplo, al mismo ordeño, al primer ordeño del día anterior y vamos a ver, mira, aquí vemos también que la 6146 se repite. Se repite y también ha sido ordeñada durante casi 9 minutos en el día anterior.
Bueno, pues podemos de esta manera analizar si hay alguna particularidad con algún animal en particular, con algún animal concreto. Vemos en el día anterior también, por ejemplo, que la 3144 fue ordeñada con el grupo 1, sin embargo, en un informe está registrada como animal del grupo 2. Vale. Bien, esto lo podríamos analizar con cada uno de los ordeños, con el ordeño 2 y con el ordeño 3, con todos los ordeños. Vale, vayamos ahora de nuevo a nuestra pestaña de gestión y vamos ahora a la sección monitorear sistemas de ordeño. Este es un informe, se trata de un informe ya más, quizás menos visual, no obstante hay bastante información de manera tabular que vamos poco a poco a ir desgranando y viendo de manera individual. Bien, en primer lugar, lo que vemos aquí, bueno, de la misma manera que comentábamos en el informe previo, que podíamos seleccionar el día y el ordeño, aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos los filtros de fecha y de ordeño. Podemos, por ejemplo, visualizar el ordeño y de igual manera de hace 2 días y vamos a visualizar el primer ordeño de los 3. Estos datos son de una ganadería real, con lo cual esta información que nos proporciona es real. Y bueno, a ver, veamos, por ejemplo, aquí en la primera tabla vemos, se nos muestra de manera general los datos de este primer ordeño del día 18. Lo vemos desgranado por grupos, desglosado por grupos. Vemos por un lado el número de vacas por grupo, la leche total de cada uno de los grupos y también vemos la hora de inicio y la hora final. Aquí quizás lo que más nos choca de esta primera tabla, vemos que los grupos 3, 4 y 5, el tiempo de ordeño han sido de menos de una hora, entre media hora, 45 minutos. Y en cambio los grupos 1 y 2 pues han tenido prácticamente 3 horas cada uno de ellos. Bueno, esto encaja y además de hecho vemos la hora inicio y la hora final. Vemos que los grupos 3, 4 y 5 sí que son consecutivos. El grupo 3 empieza a las 6:39 y acaba a las 7:20. El grupo 4 empieza a las 7:20 y acaba a las 7:50. Y el grupo 5 empieza a las 7:50 y acaba a las 8:15. Sin embargo, los grupos 1 y 2 empiezan muy temprano y acaban los últimos. Esto si analizamos un poco los dos informes que estamos visualizando, que estamos trabajando o viendo hoy, tiene cierto sentido. Si vamos a análisis tiempos de ordeño, vemos, vamos al mismo ordeño, al día 18 y al ordeño número 1, y vemos que hay vacas de los grupos 1 y 2 que están siendo ordeñadas al final del todo. De ahí que el programa nos indique que el ordeño del grupo 1 y el ordeño del grupo 2 acaben bastante tarde. Esto me ha parecido ver pasa exactamente lo mismo en el día anterior. Algo hay que hay algunos animales que se quedan para el final. Vale. Volvamos a nuestro informe de monitoreo del sistema de ordeño. Bien, tenemos aquí otro informe que, bueno, llamamos buscar anterior o mirada atrás. Aquí esto nos muestra la información o los detalles de los últimos ordeños. Ya no es tanto por grupos, sino es por ordeño general, pero vemos la información de los ordeños de los últimos 3 días. Pues si estamos analizando el primer ordeño del día 18, este informe es del día 18, primer ordeño, pues vemos los anteriores. Vemos la primera línea es el primer ordeño de este día y vemos del día 17 los 3 ordeños, del día 16 los 3 ordeños y los 2 últimos ordeños del día 15. Se nos muestra la hora inicial y la hora final. Vemos Hola, también... Rodrigo. Hola Lidia, ¿qué tal? Bueno, es que interesante todo lo que nos estás contando. Oye, estaba observando esto que estabas comentando ahora sobre los ordeños anteriores y demás, y me he fijado en que el tercer ordeño
es más corto siempre que el Ujú. resto de los ordeños. Efectivamente, sí. Para los que nos estáis escuchando, si os fijáis, vemos que, por ejemplo, para el día 16, 17, 18, el primer ordeño suele durar más de 3 horas y media. El segundo ordeño sí que también dura siempre más de 3 horas, y vemos que el tercer ordeño dura siempre menos de 3 horas. Pues esto puede tener diferentes causísticas. Puede quizás venir o estar relacionado con que los animales a la mañana, en el primer ordeño, pues tienen más tiempo de espera desde el ordeño de la noche, y por tanto tienen también más tiempo para acumular leche. Esa probablemente sea la razón en este caso. Ok, bueno, realmente me refería a la duración del ordeño. Por ponerme a pensar, Ah, me puede dar la sensación de que a lo mejor en el tercer ordeño, el de la noche, no se ordeñan todos los grupos y por eso dura menos. sí, aquí vemos en esta última columna, vemos la media y vemos la producción por minuto, etcétera. Sí, y la duración. Efectivamente, esto puede estar relacionado con que a lo mejor hay muchas vacas que todavía siguen siendo ordeñadas 2 veces por día y no 3. Entonces, a lo mejor hay algún grupo que se ordeña solamente en el primer y en el segundo ordeño y no en el tercero. Sí, efectivamente. Y también lo que has comentado de la media de leche, que también aparece ahí, efectivamente, ahí sí que se ordeñan Ujú. todos los animales y efectivamente también puede que haya más espera desde el ordeño de la noche hasta el ordeño de la mañana y que ahí tengan un poco más de producción. Genial, muy, muy Sí, interesante. vemos también eso, que aquí el tercer ordeño de los tres, la leche, la media de leche por vaca es algo inferior, está más cerca de los 12 kilos de leche, mientras que el primer ordeño es pues en torno a los 15 kilos de leche. Am, Muy bien, también se pueden ver detalles si vemos aquí, tenemos otro informe que nos muestra las vacas ya separadas por grupos. Vemos detalles un poco más específicos de los grupos. Am, Vemos que especialmente los grupos 1 y 2 tienen tenemos aquí información sobre cada uno ya sea de la leche, de la producción, por vaca, por hora, por punto y por hora. También vemos el número de vacas por hora y por punto. También nos da un poco ya de información. Ya vamos entrando en los detalles de la sala de ordeño, de los puntos de ordeño, ¿no? Es algo que a lo mejor en estos primeros dos informes no hemos visto, y aquí sí. Aquí nos llama, bueno, así en primer lugar nos llama la atención, el primer grupo vemos claramente que es el que más vacas tiene. Tenemos también información sobre las vacas por punto y por hora. Tenemos la información de la leche por hora. Vemos que la leche por hora sube en los grupos 4 y 5. Y luego también aquí hay un aspecto muy interesante, y es el de la PPS. Y de hecho vemos dos indicadores aquí en la PPS bastante claros, que difieren bastante de la media. Aquí tenemos la media de 62. Bueno, pues los valores en rojo son los valores que difieren de la media en más de un porcentaje por ciento, si es o en más de 4 puntos o en más de 5 puntos, en fin, depende también del número de vacas. Esto lo vamos a ver a continuación en la pestaña de explicación. En cualquier caso, esto lo que nos está indicando es que las vacas de algunos grupos, en este caso del grupo 1 y del grupo 5, están produciendo bastante por encima o bastante por debajo de eficiencia de la media del conjunto del rebaño. Entonces, habría que ver, a lo mejor son vacas de alta producción o de baja producción. Y bueno, también vemos aquí en las vacas por punto y por hora, vemos también aquí que en rojo también indicado que vemos que son muy pocas vacas por punto y por hora, sobre todo en los grupos 1 y 2. Bien,
si entramos un poco de nuevo analizándolo con el informe de análisis de tiempos de ordeño, podemos ver que puede estar relacionado, y de hecho está relacionado, con que las vacas del grupo 1 y 2, como hay ciertas vacas de estos dos grupos que se ordeñan al final del todo, el programa contempla que estas vacas o estos grupos 1 y 2, la duración es desde las 5 hasta las 8. La duración del ordeño completo para estos dos grupos es muy alta, son varias horas. Por lo tanto, al final, de promedio, los grupos 1 y 2 pues tienen menos vacas por punto y por hora. Hola Rodrigo, efectivamente, súper interesante ver esto y cómo podría mejorar los datos de este informe y ser mucho más precisos si esos animales estuviesen efectivamente en el grupo que realmente están. Me Ujú, había fijado también que es muy interesante el fijarnos en cuál es la estrategia de la distribución de los grupos que vemos en este caso. Si vamos, por ujú, ejemplo, a la columna de días en leche, vemos que la media de días en leche no cambia excesivamente entre grupos. La verdad sería interesante saber en esta granja qué criterios siguen para cambiar de grupo a las vacas en la explotación. Pero me fijo ujú, en que no refleja ninguno de los grupos, que haya, por ejemplo, un grupo de animales que sea de recién paridas, ¿no? Que tuviesen los días en leche algo más bajos, o también un grupo que fuese de vacas más avanzadas en la lactación, sino que me da la impresión de que la organización está basada puramente en el espacio que tienen en cada uno de los corrales que corresponde a cada grupo. ujú. Sí, sí, es verdad que muchas veces, quizás a lo mejor sí que vemos que en este informe, en muchas ganaderías, sí que vemos que aquí los días en leche, pues a lo mejor del grupo uno son vacas de alta producción que están hasta los 60 días, en el grupo, entonces vemos que aquí los días en leche promedio, pues a lo mejor es unos días, un número más bajo, y luego pues van subiendo, en fin, y aquí no podemos ver esa distribución clara. Uh -huh. Eso es. Sí, sí. Entonces, vemos que quizás es por espacio, sí, es cierto. Habría que verlo a lo mejor directamente con el usuario a ver cómo trabajan en la ganadería. Mm, Sí, efectivamente. Yo creo que para revisar este informe es importante tener una idea clara de cómo funciona la explotación en general para poder ser consecuente con la información que se ve. ujú. Sí. Luego, bueno, vayamos ahora si os parece, podemos pasar a otro informe. Este informe es muy útil también, es muy interesante, el de ordeñadores. Y bueno, aquí también vemos de nuevo más información relacionada, si nos fijamos, vemos por grupo, vemos las vacas que hay por grupo, etcétera. Y aquí lo que nos muestra también principalmente es la producción de leche, el flujo, la producción de leche por cada rango o por cada periodo dentro del ordeño. Aquí en primer lugar, lo que claramente vemos es que estos rangos están separados, están en los 2 primeros minutos. Vemos que son hasta 120 segundos. Bien es sabido por todos, bueno, o quizás a lo mejor lo intuimos, la preparación y la estimulación de las vacas en sala es muy importante para conseguir la máxima producción. Es decir, en el momento en el que vamos a ordeñar, pues primero hay que un poco estimular a las vacas, las ubres, etcétera, y esperar un poquito y luego ya podemos proceder al ordeño. Pues bien, ¿qué pasa si vemos o qué pasa si el ordeñador no espera lo suficiente? Pues veríamos que al principio del ordeño la producción sería muy alta, pero bajaría rápidamente. Con lo cual la producción no se estaría optimizando. Sería como un pico de producción inicial en los primeros segundos, pero luego bajaría. Entonces, en este caso lo que vemos es que para todos los grupos, esto es común, vemos que inicia con una producción por minuto un poquito más baja,
pero que va subiendo. Ya vemos que en los últimos segundos o en el segundo minuto, la producción ya, el flujo, está en torno a los 7, 8 kilos por minuto. Con lo que de aquí podemos sacar que el ordeñador lo está haciendo, en términos generales, bastante bien, que espera el tiempo adecuado, etcétera. Sí, Rodrigo, además también me doy cuenta de que se puede ver el detalle de la producción de leche en los 2 primeros minutos por cada uno de los grupos, lo cual es un dato también bastante importante para valorar eh, esa rutina de ordeño, digamos, que comentabas. Ujú. Sí, sí, además, bueno, aquí también vemos que para ninguno de los grupos el flujo cambia demasiado. Vemos que hay unas diferencias máximas de no llegan a 2 kilos. Entonces, bueno, vemos que no es excesiva el cambio de flujo, ¿no? También puede estar relacionado con que no, con que los grupos están relacionados quizás con el espacio en la granja, no tanto con el momento productivo, con el momento de la lactación. A lo mejor si estuviesen distribuidos por días en leche, quizás aquí veríamos una diferencia mayor. Esto ya habría que analizarlo individualmente y conociendo un poco la ganadería. Vale, luego aquí hay otro informe. Ya dentro de este informe de monitoreo del sistema de ordeño hay otras tablas que aquí también nos da bastante producción, perdón, información. Vemos que, bueno, aquí ya es más específico puramente de los puntos de ordeño. A menudo olvidamos lo importantes que son los puntos de ordeño. Hay 20 puntos de ordeño y con que falle uno, pues ya la producción puede caer. Ya. Bueno, es interesante analizar también los puntos de ordeño y si hay algún problema con alguno de ellos. Este apartado es el que nos permite conocer si hay algún problema con algún punto de ordeño en particular. Entonces, veíamos también en esta sala. Si volvemos a los análisis de tiempos de ordeño, vemos que hay 20 puntos de ordeño, aquí lo vemos por líneas, las vacas que han sido ordeñadas en cada punto de ordeño. Bien, pues aquí en este informe vemos que hay los 20 puntos de ordeño bien claros, separados en estas dos mini tablas. Vale, en primer lugar, se nos muestra cuántas vacas han sido ordeñadas en este ordeño, en el primer ordeño. Recordemos que estamos siempre hablando de un solo ordeño. Siempre podemos irnos a otro día y otro ordeño. Vemos el número de vacas que han sido ordeñadas en cada uno de los puntos de ordeño, la producción total, la producción por vaca, etcétera. Y aquí vemos un detalle muy interesante. Y es el de el G entre E, que es la producción actual entre la producción esperada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el programa realiza un cálculo de cuál es lo esperado o la producción teniendo en cuenta la producción esperada en los días previos, la producción realizada en los días previos, pues hace una estimación de la producción que se espera en este ordeño, en este día, para cada vaca en particular. Bien, entonces, teniendo en cuenta las vacas que han sido ordeñadas en el punto 1, en el punto de ordeño 1, bueno, vemos aquí que la producción actual entre la producción esperada es de un 98%. Es decir, se ha acercado bastante a la producción que se esperaba. Lo mismo en el punto de ordeño 4, pues se ha producido un poquito más de lo esperado, bueno, pero tampoco son variaciones muy, muy altas. Entonces, cuando hay una variación muy alta de lo producido entre lo esperado, ya sea por arriba o por abajo, tenemos que, bueno, se nos marca en rojo y es interesante tener en cuenta. Vemos que, por ejemplo, en el punto de ordeño número 10, la producción real entre la producción esperada ha sido un 86%. Se ha producido un 14% menos de lo esperado. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, así a priori no mucho porque es solamente un dato. No obstante, pues sería interesante si vemos si analizamos en días previos, por ejemplo, podemos analizar
el día 17, bueno, el día 17 vemos que estos cambios o estas variaciones altas han sido en otros puntos de ordeño. Podemos ver también otros momentos del ordeño. El día 16, lo mismo. En fin, no podemos sacar conclusiones muy firmes, puesto que cada día el punto de ordeño pues, varía ligeramente, ¿no? No hay una tendencia clara a que un punto de ordeño sea siempre el que produzca menos o más. Vale, pues esto nos da bastante información, puesto que si vemos que siempre se repite, hay un patrón con un punto de ordeño en particular, pues habría que echar un vistazo a esas pezoneras, a ese punto de ordeño, algo puede estar pasando. Bien, hay un par de cosas aquí que también podría estar interesante comentar, y es que, bueno, aquí en propiedades, hay un botón que dice propiedades, y es que podemos mostrar un desempeño normal o un alto desempeño. El alto desempeño, los umbrales en los que se muestra en rojo son más bajos, es decir, se nos va a mostrar en rojo más datos, o un desempeño normal, pues veríamos que ya no tenemos tantos datos en rojo como podíamos tener previamente. Por ejemplo, aquí quizás hay menos datos en rojo de los que teníamos previamente. Vale, otro tema que me gustaría también comentar es que, como en muchos informes del programa, tenemos también una pestaña que se llama explicación. Bien, si vamos a esta pestaña, lo que nos muestra son, pues para cada una de las tablas que hemos visto en este informe, se nos muestra una breve explicación de lo que significa, de cómo se han calculado. Aquí en objetivo vemos también la razón de por qué se muestra en rojo o no. En fin, tenemos cierta información sobre lo que es y lo que no es deseable. ¿Vale? Muy bien, pues creo que la información que nos proporcionan estos dos informes, tanto el de análisis de tiempos de ordeño como el de monitoreo de sistemas de ordeño, nos puede dar, es muy útil, nos puede dar mucha información de cómo estamos realizando los ordeños, de cómo, de si, pues, desde si están las vacas bien agrupadas o no, de si cómo están trabajando los ordeñadores en la ganadería. Información sobre la sala de ordeño, si hay algún punto de ordeño que no esté funcionando correctamente. También podemos visualizar si hay algún grupo que está produciendo demasiado poco o no. En fin, pues también podemos ver aquí información ya más visual sobre los grupos, pero también información sobre si hay algún animal en particular que se escape, que se ordeñe durante mucho tiempo, durante muy poco, en fin. Toda una serie de cosas que nos van a ayudar a analizar el proceso del ordeño en nuestra ganadería.